Señor presidente, señores senadores, la verdad que yo estoy particularmente preocupada por los temas que vamos a tratar hoy y lo que estamos tratando hoy como parte integrante de un conjunto de normas, de instituciones que hemos tratado en semanas anteriores, porque como decía nuestra expresidenta, todo tiene que ver con todo, indudablemente esta reforma tributaria tiene que ver con la reforma previsional, con reformas laboral, con modificaciones al statu quo vigente que más allá de las predicciones y los buenos deseos y los buenos propósitos que manifiestan desde el Gobierno Nacional y sus representantes, a uno cuanto menos puede hacer uso del beneficio de la duda, porque esos mismos propósitos los vienen enunciando desde que asumieron como gobierno y la verdad que ninguna de las medidas que han tomado discutibles y a las que nos hemos opuesto oportunamente han dado ningún resultado que tienda a beneficiar al pueblo argentino y mucho menos lo que pretendía, ¿no? Bajamos la inflación, no tenemos superávit fiscal, no logramos contener siquiera el empleo, ni hablar de sumar nuevos puestos de trabajo. La verdad que yo no quisiera ser tan pesimista, pero yo creo que todo esto termina de dos formas, mal o muy mal. Y obviamente que, a ver, en el carácter de opositora que tenemos desde este bloque, quisiéramos que las cosas cambien, que las propuestas cambien, pero sí, reconocemos que quienes gobiernan son ustedes y que cuentan además con el apoyo sobre texto de la gobernabilidad de gran mayoría de los senadores de otros bloques en esta Cámara, con lo cual nuestros deseos caen en saco roto. Pero quiero manifestar que estoy muy preocupada porque vemos un Estado de Derecho endeble, un Estado de Derecho en crisis, una mala costumbre del Gobierno Nacional de prescindir del Congreso de la Nación cuando cree que las resultas de estos debates les van a ser adversas y ni siquiera ruborizarse en echar manos a DNU o a reglamentaciones de leyes existentes para cambiar inclusive el espíritu de la ley que se trate. Ya desde aquel primer intento de designar a los dos primeros integrantes de la Corte Suprema a través de DNU, como este último de sacar la reforma jubilatoria cuando parecía que iba a fracasar, son en el medio, digamos, de los cuales en estos 2 años, insisto, se han concretado instrumentos legales, administrativos, que violan claramente normas constitucionales, leyes vigentes. Y el federalismo. La verdad que me parece que estamos como viviendo en dos países distintos con el senador de San Luis, porque yo sinceramente creo que estas reformas que hoy tratamos, estas reformas tributarias, lejos de favorecer, tienden a mermar el federalismo de las provincias, o sea, resignar los ingresos brutos y aceptar estas modificaciones al impuesto en la ganancia, obviamente que son menos ingresos para la provincia del Chaco. Y si todo esto encima está atado, si los beneficios de este supuesto pacto fiscal está atado al cumplimiento de las metas a las que se compromete el Estado nacional, yo digo, ¿qué va a pasar en mi provincia cuando el gobernador Pepo no pueda despedir a la cantidad de gente que le exige el Gobierno Nacional para que nos cierren los números, para prolijar el Estado? ¿Qué va a pasar cuando el gobernador Pepo no pueda cumplir con alguna de las metas impuestas? Indudablemente que el Gobierno Nacional no va a dudar en dar por terminado este pacto y ahí quiero saber de dónde vamos a echar mano, qué recursos locales, qué recursos genuinos que ya no vamos a tener, con qué recursos que ya no vamos a tener, vamos a contar para paliar estas crisis, para paliar estos peligros. Además de todo esto, digamos, de las medidas que no han dado, ni creo que den buen resultado, y parte de la preocupación que me embarga tiene que ver con el escandaloso endeudamiento
con el que está teniendo la nación argentina. Escandaloso endeudamiento que muchas veces prácticamente se puede decir no es de la nación, sino hasta de Luis Andrés Caputo, principalmente porque en muchos casos es solamente la firma de él con la que cuentan esta toma de obligaciones. 220.000 millones de dólares, presidente, en tan solo 2 años de gestión. Uno ve con mucha tristeza cómo la historia se repite en nuestro país, cómo ya desde el régimen rivadaviano hasta la fecha, pasando por el proceso, pasando por los años 90, llegan al gobierno desde el neoliberalismo con las mejores intenciones, supuestamente, a tomar medidas de fondo, medidas que van a traer felicidad al pueblo argentino, esto de achicar el Estado, es agrandar la nación, entonces echamos manos a todas y cada una de estas medidas que venimos tomando en los últimos tiempos y después termina muy mal, todo termina muy mal, siempre terminó muy mal. Por suerte siempre volvió algún representante del campo nacional y popular, como Perón, a pagar la deuda de la época rivadaviana, como Néstor y Cristina, a pagar la deuda del proceso, la deuda de los 90. Y seguramente vamos a volver, pero mientras tanto quedan miles de compatriotas en el camino. Nosotros nos enorgullecíamos en la provincia del Chaco con tener una localidad, y esto la expresidenta lo debe tener claro porque nos acompañó muchas veces, como es la localidad de Puerto Tirol, donde está instalado un parque industrial y en el cual durante los años del último gobierno peronista se instalaron un sinnúmero de fábricas, de industria que contuvieron a la gente no solamente de Puerto Tirol, haciendo de esta ciudad una ciudad con desocupación cero, sino también a ciudadanos de otras localidades aledañas, que a poco de asumir el gobierno del señor Mauricio Macri, del ingeniero Mauricio Macri, y en base a las importaciones y a la importación desmedida, digamos, vimos cómo empezaron a cerrarse estas industrias, sobre todo relacionadas a lo textil, y cómo fue quedando sin empleo, empleo privado, empleo formal privado, toda esa gente que formaba parte o que hacía que podamos decir que Puerto Tirol era una ciudad con desocupación cero. Y a poco de firmar el pacto fiscal, nuestro gobernador, con el gobierno de la Nación, como saludo de Navidad, el 23 de diciembre ya tuvo que firmar un decreto dejando sin trabajo a 900 becados en la provincia del Chaco. Becados que estamos hablando de gente con trabajo precario del Estado de 4.000, 5.000, 6.000 pesos, que a partir de esta Navidad ni siquiera con ese ingreso van a contar porque tienen que cerrar los números del Estado, porque hay que achicar el Estado, porque eso es parte del pacto que firmamos con la Nación. Y a mí, discúlpeme, pero no hay pacto, no hay razón, no hay promesa, no hay esperanza, no hay pronóstico que valga si en el medio queda la gente, los compatriotas a los que nosotros debemos nuestra representación. Como bien dijeron hoy, como yo dije en mi intervención anterior, tal vez muchos de los aquí presentes nos expresemos sobre el mismo tema de distinta manera, y lo entiendo siempre y cuando tengamos en claro a qué sector de la sociedad representamos cada uno de nosotros. Y yo tengo muy en claro cuál es el sector de la sociedad que represento, y ese sector de la sociedad a la que represento es el que hasta la fecha se ha visto muy, muy perjudicado por todas y cada una de las medidas que a lo largo de estos 2 años, por más esperanzadoras que nos hayan vendido, ha tomado el gobierno nacional. Y para terminar, y como dije hace un rato, me parece que esta es una historia que lamentablemente se repite en nuestro país, de gobiernos neoliberales y de gobiernos populares. Quiero decir que sí, la noche es oscura, señor presidente, pero no es eterna. Y como no es eterna, yo sé que como en el 45, como en el 2003, van a volver los representantes de las mayorías populares, representantes del campo nacional y popular, a volver a gobernar con medidas que sin ningún lugar a dudas incluyan a la mayor parte o a todo el pueblo argentino.
Y para terminar, y porque me parece que tiene que ver con esto que digo que es un corsi ricorsi a lo largo de nuestra historia, quiero leer 2 párrafos de la proclama de Felipe Varela, allá por diciembre de 1866. Decía: nuestra nación, tan feliz en antecedentes, tan grande en poder, tan rica en porvenir, tan engalanada en glorias, ha sido humillada como una esclava, quedando empeñada en más de 100 millones de pesos fuertes, hoy 220.000 millones de dólares, y comprometido su alto nombre, a la vez que sus grandes destinos, por el bárbaro capricho de aquel mismo porteño, le hace bonaerense también, que después de la derrota de Cepeda, lagrimeando juró respetarla. Compatriotas, desde que aquel usurpó el gobierno de la nación, el monopolio de los tesoros públicos y la absorción de las rentas provinciales vinieron a ser el patrimonio de los porteños, condenando al provinciano a cederles hasta el pan que reserva para sus hijos. Ser porteño es ser ciudadano exclusivista y ser provinciano es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin derechos. Esta es la política del gobierno de Mitre, esta es la política del gobierno de Macri. Muchas gracias, señor presidente.